Entonces pasemos a los ganadores. Voy a empezar con los quarterbacks. Y me parece que no hay otro ganador tan claro que Ryan Fitzpatrick en su llegada a Washington. Obviamente le viene bien a esta ofensiva. El mensaje es que Ryan Fitzpatrick llegará a pelear la titularidad con Taylor Heinicke. No hay nada que pelear. Para mí, Fitzpatrick debe ser el claro titular y ganador de esta batalla, entre comillas. Ryan Fitzpatrick en 2020 fue el segundo mejor quarterback en porcentaje de pases profundos completos, lo cual impacta positivamente para toda la ofensiva, especialmente para Terry McLaurin, pero ya estaremos hablando del wide receiver. Fitzpatrick en 2020 tuvo 7 juegos con al menos 20 intentos de pase. En esos juegos promedió 19.85 puntos fantasy. Es un quarterback que no le da miedo lanzar profundo, que no le da miedo lanzar constantemente. Creo que puede ser una opción a streamear bastante factible en semanas en las que tenga enfrentamientos muy favorables o favorables incluso, ¿no? Otro quarterback que resulta ganador de esta agencia libre, o al menos así lo veo yo, y no es porque sea un quarterback con el que tenga historial de hypear, y es Jameis Winston. Winston deberá ganar la titularidad a Tyson Hill. Es así, punto. Tyson Hill es un buen atleta, sí. ¿Es un buen quarterback? No. Jameis Winston es un buen atleta, sí, digamos, ¿no? Por decirlo lo menos. ¿Es un buen quarterback? Tampoco, pero es mucho mejor que Tyson Hill. Y Jameis Winston es un quarterback que creo que puede venir bien a la ofensiva de los Saints. Quizá, no quiero decir que hará mejor las cosas que Drew Brees el año pasado, pero por lo menos en estirar el terreno de juego, ahí sí creo que puede ser una mejora. Winston lo veo como un quarterback top 15 en 2021 por el factor Tyson Hill. A Tyson Hill lo van a seguir utilizando bastante en esta ofensiva, pero de que confirmemos que Winston es el número 1, pondría también de ganadores a Alvin Kamara y Michael Thomas. Y sé que muchos van a hablar de las intercepciones, pero es que lanza muy erráticamente, ocasiona errores. Sí, esa es la realidad. Esa es parte del ADN de Jameis Winston. Pero si tomamos en cuenta la temporada 2019 en la que lanza 30 touchdowns y 30 intercepciones y ponemos eso en una perspectiva fantasy fútbol, no impacta tan negativamente. Si estamos hablando de 30 touchdowns, estamos hablando de 180 puntos fantasy. 30 intercepciones son 60. Nos quedan un más 120 puntos fantasy. Es un mundo. Y creo que Jameis Winston podrá sacar provecho de eso y hacer una buena dupla con Michael Thomas. Cam Newton es otro quarterback que creo que se ve beneficiado. No estoy diciendo que Cam Newton vaya a ser un quarterback top 12, pero es claro que el entorno de Cam Newton en los Patriots va a mejorar drásticamente comparado a lo que tuvo el año pasado, en la que su mejor arma era Jacoby Myers. Y ahora tendrá a Nelson Agholor, al propio Myers, a Neil Harris si quieren, que parece ser que es un proyecto que ya hay que empezarlo a etiquetar como bust, a Jonnu Smith, a Hunter Henry. Va a ser una ofensiva con muchas más armas para Cam Newton en un segundo año en el esquema ofensivo, ya con el libro de jugadas mucho más aprendido, sin el tema de la limitante física que tuvo post-COVID-19. Así que me parece que Cam Newton hay que colocarlo como un ganador, pero no como una opción top 12 en fantasy. Streameable, por supuesto. En cuanto a running backs, ya hablé mucho de Aaron Jones en el episodio pasado, en videos, así que no me voy a detener mucho. Creo que Aaron Jones se beneficia de la salida de Jamal Williams, se beneficia en su regreso a Green Bay, porque Green Bay lo va a seguir utilizando como el corredor principal. Obviamente AJ Dillon es una amenaza en cuanto al volumen por tierra, pero es una amenaza no solo AJ Dillon, sino el que Aaron Jones esté limitado en volumen ha sido una amenaza
a su valor fantasy en el pasado, 2019, 2020, y sin embargo Aaron Jones ha producido y ha sido un running back top 8, así que lo consideraría sin duda un top 8, para algunos incluso va a ser top 5, y a AJ Dillon un running back 3 bajo, gran opción para aquellos que quieren emplear una estrategia de 0 running back en sus drafts. Otro ganador, probablemente indirecto, o bueno, no directo, porque su equipo no ha hecho mayor cosa para llevarle competencia, y es Myles Gaskin. Lo publiqué en Twitter y la gente, ¿y por qué Myles Gaskin es ganador de la agencia libre? Muy fácil. Porque creíamos o creemos que Miami tiene una necesidad en la posición, a pesar de lo que hizo Myles Gaskin el año pasado, y sin embargo los Dolphins no han hecho mayor cosa en la agencia libre. Creímos que podían ir por Aaron Jones, creímos que podían ir por Chris Carson, por Leonard Fournette. No ha pasado absolutamente nada. Lo único que han agregado es Malcolm Brown. Malcolm Brown no es una amenaza real para Myles Gaskin. Y en el equipo, pues está Salvon Ahmed, que si bien tuvo destellos, la realidad es que Myles Gaskin fungió como caballo de batalla cuando estuvo activo. Terminó como el running back 13 en puntos fantasy por juego. No es nada menor, Running back 13, 16.4 puntos. Fue el octavo en targets. Fue el noveno en target share. El décimo en share de oportunidad con 67.5%. Y el running back 9 en snap share con 68.7%. Es obvio pensar que Miami pudiera agregar un corredor, sobre todo con su segundo pick en la primera ronda, Najee Harris o Travis Etienne, o incluso esperarse al día 2 e ir por un corredor en la ronda 2 o 3. Sin embargo, hoy por hoy, eso no tenemos seguridad de que eso vaya a pasar, y tenemos que colocar a Myles Gaskin como un running back 2 sólido y ganador de la agencia libre por el momento. Otro corredor que me parece que se beneficia de todo lo que sucedió en la agencia libre es Antonio Gibson. Y no es porque me encante el hype de Antonio Gibson, y no es porque Antonio Gibson sea uno de mis corredores favoritos ya en la NFL, sino porque es la realidad. Esta ofensiva de Washington, dinámica, versátil, explosiva, divertida de ver, tendrá que impactar positivamente en el panorama de Gibson para 2021. Otro corredor que se puede beneficiar, o que creo que sale beneficiado de la agencia libre hasta cierto punto, es James Robinson. Y creo que pudo haber sido peor para Robinson. Y ya también es algo que he manifestado en redes sociales, en otro podcast. Carlos Hyde no me parece que sea una gran amenaza. ¿Es una amenaza? Sí, sin duda. Eso es real. Carlos Hyde, al equipo al que llega, roba oportunidades. Así de sencillo. Sin embargo, ya está del lado que no nos gusta de los 30. Digo, a mí me gusta porque yo ya los pasé hace muchísimo tiempo, y yo, al contrario de los corredores, mejorando cada año, ¿no? Con los corredores el declive llega a los 30. Esa es la realidad. Creo que ha sido agregado al roster de los Jaguars para tratar de mantener fresco a Robinson, y no es una amenaza en el juego aéreo. Ahí sí podemos estar tranquilos. Sin embargo, me preocupa que Jaguars vaya a ir por otro running back en el draft. Dependerá qué running back sea, para entonces ver ahora sí el panorama claro de Robinson de cara al 2021. Por ahora lo consideraría un running back 2 alto. Pasando a los wide receivers, tengo a AJ Brown como gran ganador de esta agencia libre. Hoy por la mañana platicaba con Rui Mauricio, un analista de fantasy de Brasil, que además está escribiendo ya en inglés para Dynasty Vipers, me parece que se llama así la página, y lo está haciendo muy muy bien. Es muy minucioso con los datos y con analytics. La verdad es que vale la pena que lo sigan. Y él me decía que veía a AJ Brown como gran ganador de esta agencia libre, y coincido. Corey Davis, Jonnu Smith y Adam Humphries dejan 192 targets vacantes. Estamos hablando de 12 targets por juego. Imagínense si la tercera parte de esos targets los absorbe AJ Brown.
Estamos hablando de 64 targets en total. Si sumamos como su techo los ciento y tantos targets, cerrémoslo en 100. 100 targets que tuvo A.J. Brown en 2020, más estos 64 targets, estamos hablando de 164 targets. En 2020, todos los receptores con al menos 145 targets lograron terminar en el top 12. Que no les sorprenda, A.J. Brown es un wide receiver top 12 en Fantasy Football en 2021. Apréndanselo, tatúenselo, escríbanlo en la página de su libro, en página favorita de su libro favorito, que no se les vaya a olvidar. Llega Josh Reynolds, que Josh Reynolds me gusta como prospecto, nunca pudo brillar en los Rams porque siempre estuvo a la sombra de Cooper Kupp y de Robert Woods, pero tampoco es una amenaza en targets. Anthony Firkser tampoco es una amenaza en targets para A.J. Brown. Derrick Henry tampoco es una amenaza en targets. Es una amenaza en la medida en que los Titans pretenden establecer el ataque terrestre. Pero los targets no van a ir para Derrick Henry. Otro wide receiver que creo que es ganador de esta agencia libre es Curtis Samuel. Un wide receiver híbrido con posibilidad de alinearse también como running back. Lo vimos el año pasado. Termina con 851 yardas, 3 touchdowns, 200 yardas por tierra, 2 touchdowns, y creo que viene bien para el esquema y la creatividad que pueden tener Ron Rivera y el coordinador ofensivo Scott Turner. Me parece que Curtis Samuel estará en la mejor situación fantasy de su carrera y lo podemos considerar un wide receiver 2 bajo, wide receiver alto. Otro que se beneficia, y ya lo mencionaba hace un momento cuando hablé de Ryan Fitzpatrick, es Terry McLaurin. Tampoco me quiero alargar mucho en hablar de Terry McLaurin porque ya lo he hecho. Hay un video en el canal de YouTube específico hablando de por qué creo que McLaurin será un wide receiver top 12. Habrá que ver, pero el talento ahí está, las oportunidades creo que van a estar y en una ofensiva, como le dicen en inglés, fantasy friendly, es decir, amigable para fantasy, donde habrá muchos puntos por este dinamismo, por esta creatividad y por esta versatilidad. Otro de los ganadores en la posición de wide receiver pudiera colocar a Juju Smith-Schuster. Creo que salvo algunas excepciones, Smith-Schuster no iba a encontrar un mejor lugar para targets que Pittsburgh. Una ofensiva que ya conoce, con una química desarrollada con Ben Roethlisberger, y sobre todo porque vemos que las otras opciones para el receptor fueron Kansas City y Baltimore. Sí, Kansas City hubiera sido así como, wow, imagínense a Juju Smith-Schuster con Travis Kelce, con Tyreek Hill, recibiendo pases de Pat Mahomes. Sí, en el papel luce bien, pero imagínense la distribución de targets. ¿Qué tanto porcentaje del target share le hubiera tocado a Juju Smith-Schuster en esa ofensiva? Muy poco, ¿eh? Y la realidad es que lo que necesita Smith-Schuster para tener valor en fantasy, al menos por lo que hemos visto de él en los últimos años, ya quitándose ese estigma de Antonio Brown, es volumen. Y donde va a tener ese volumen es en Pittsburgh. Si ustedes ven la distribución de targets el año pasado, fue un 22% para Diontae Johnson, 19.66 para Juju y 16.74 para Chase Claypool. Obviamente, Diontae Johnson fue líder en targets, fue líder en yardas y líder en puntos fantasy por juego con 14.8. Pero Juju estuvo en 14.6, o sea, nada lejano, porque Smith-Schuster lideró en recepciones y en touchdowns. Y creo que el mismo panorama vamos a ver en 2021. Creo que a Juju Smith-Schuster lo debemos considerar un wide receiver 2 bajo, meramente beneficiado por volumen. En cuanto a tight ends, me gusta Gerald Everett. Es un tight end con talento, muy físico, bueno para bloquear. También es bueno atrapando pases, es decir, es un tight end versátil. Y contrario a lo que podemos pensar, Russell Wilson sí suele utilizar a sus tight ends. Seattle en las últimas 3 temporadas es el 6º equipo que más porcentaje de sus pases han ido a la posición de tight ends. El problema es que ninguno ha brillado en fantasy porque no ha tenido uno tan sólido o un número 1 tan claro.
Probablemente el último, y no entra en este rango de 3 temporadas, sea Jimmy Graham en el 2017 cuando termina con 10 touchdowns. Obviamente la viabilidad fantasy de Gerald Everett dependerá de su ADP. Si se mantiene fuera del top 15, puede ser una ganga por el upside que representa. Otro que también puede terminar siendo una ganga, Tyler Higbee de los Rams. Obviamente beneficiado por la salida de Gerald Everett. Quizá el hype de Tyler Higbee llegue un año tarde. Y lo he dicho en la cueva del fan y lo he dicho en videos. Este puede ser el año que esperábamos en 2020 de Tyler Higbee. La salida de Gerald Everett deja 62 targets vacantes y además una gran mejora en la posición de quarterback al pasar de Jared Goff a Matthew Stafford. Así que muy bien lo que puede venir para el panorama de Tyler Higbee. En cuanto al tight end, Irv Smith también se beneficia de la salida de Kyle Rudolph. Por fin va a tener oportunidad de ser el tight end número 1 en Minnesota. Los números de Irv Smith en 2020 son bien interesantes. Fue el tight end 33 en targets. El tight end 33. Sin embargo, con ese poco volumen, fue el 10º mejor en promedio de distancia de target, el tight end 13 en targets profundos, el tight end 16 en targets en zona roja, el tight end 8 en yardas por recepción y el tight end 13 en touchdowns. Así que también el panorama para Irv Smith como un sleeper, quitando probablemente a los top 10 tight ends fijos, sin duda vale la pena tenerlo en la mira. Y otro que también regresará con su equipo es Rob Gronkowski. Y creo que aquí hay que esperar el mismo panorama para 2021. Se va a beneficiar de los pases profundos de Tom Brady por la química que tienen ya de antaño, pero va a fluctuar mucho. Creo que puede ser inconstante Rob Gronkowski. No lo fue en la parte final de la temporada, pero sí tuvo un inicio lento. Creo que Gronkowski será ese tight end streameable. Tendrá semanas de tight end top 8, otras de tight end top 12 y otras probablemente en las que va a quedar a deber.